Mi nombre es Celestino Ibarra. Tengo 73 años y durante los últimos 3 años mi propio hijo me gritaba todos los meses, «Dame tu pensión ya», como si fuera un cajero automático andante en lugar de su padre. «Dame tu pensión ya, Celestino», me decía Leopoldo sin el menor respeto, como si yo no tuviera derecho a usar mi propio dinero para mis propias necesidades. Pero lo que él no sabía, lo que nunca se imaginó, es que una mañana de martes lo estaría esperando en la sala de mi casa, acompañado del doctor Santillán, mi abogado, con una carpeta llena de documentos que cambiarían para siempre su vida de parásito. Y cuando vi su cara de terror al darse cuenta de lo que había hecho durante años, supe que la lección más dura de su vida apenas estaba comenzando. Imagínate la escena. El primer martes de cada mes, como un ritual religioso, mi hijo Leopoldo aparecía en mi casa exactamente a las 10 de la mañana. No venía a preguntarme cómo estaba, no venía a tomar mate conmigo, no venía a pasar tiempo con su viejo padre. Venía únicamente a cobrar. «Dame la plata de la pensión», me decía sin ni siquiera saludarme. «No tengo tiempo para charlas, tengo gastos que pagar». Cuando yo trataba de explicarle que necesitaba parte de ese dinero para mis medicamentos, para la comida, para los gastos básicos de la casa, se ponía como una fiera. ¿Medicamentos? ¿Comida? ¿Gastos básicos? Me gritaba como si fuera un niño caprichoso. «Vos ya viviste tu vida, Celestino. Ahora es mi turno de disfrutar. Dame la plata y no me hagas perder tiempo». Pero ese martes de abril que cambió todo, Leopoldo no encontró a su padre solo y vulnerable, esperándolo en la cocina. Encontró a un hombre de 73 años, sentado en la sala principal, acompañado de un abogado especialista en derecho de familia, con una estrategia legal que había estado preparando durante meses para poner fin de una vez por todas al abuso financiero más descarado que había sufrido en mi vida. Cuando vi la cara de pánico total que puso al ver al doctor Santillán revisando papeles oficiales en mi mesa, supe que mi plan había funcionado a la perfección. El hijo que durante años me había tratado como si fuera un objeto dispensador de dinero, estaba a punto de descubrir que su viejo padre no era tan indefenso como él creía. Escucha esta historia hasta el final y contame si alguna vez alguien de tu familia te trató como si fueras un cajero automático viviente. También decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia de cómo un padre enseñó límites a un hijo abusivo puede pasar en cualquier lugar donde hay pensiones, familias disfuncionales y padres que confunden el amor con la tolerancia infinita. Para que entiendas cómo llegamos a este punto tan extremo, tengo que contarte la historia completa de mi relación con Leopoldo, porque no siempre fue el hijo abusivo que me gritaba «Dame tu pensión ya» el primer martes de cada mes. Durante muchos años fue un chico que yo adoraba, por el que hice todos los sacrificios imaginables y que de alguna manera se convirtió en mi peor pesadilla financiera. Leopoldo nació cuando yo tenía 29 años. Su madre, mi esposa Remedios, murió en el parto por complicaciones que los médicos no pudieron resolver. Me quedé viudo y padre al mismo tiempo, con un recién nacido que dependía completamente de mí para sobrevivir. Fueron años muy duros donde tuve que ser padre, madre, proveedor y cuidador al mismo tiempo. Trabajaba como chofer de colectivo en una empresa de transporte urbano. Era un trabajo agotador, con horarios rotativos, pero que me daba un sueldo estable para mantener a mi hijo. Durante el día trabajaba manejando colectivos y por las noches cuidaba a Leopoldo, le daba la mamadera, lo bañaba, lo ayudaba con las tareas cuando empezó el colegio. Desde chico, Leopoldo mostró una personalidad demandante. Siempre quería lo mejor de todo. Siempre se comparaba con otros chicos que tenían más que él. Siempre me hacía sentir culpable por no poder darle caprichos costosos. «Papá», me decía cuando tenía 8 años, «¿por qué no tenemos auto como la familia de Gonzalo? ¿Por qué no podemos ir de vacaciones como van los padres de Martín?» Yo trataba de explicarle que éramos una familia humilde, que teníamos que cuidar cada peso, que no podíamos darnos lujos que otros sí podían permitirse. Pero Leopoldo nunca aceptó esas explicaciones. Para él, las limitaciones económicas eran culpa mía por no haber progresado lo suficiente en la vida. Cuando llegó la adolescencia, las demandas se intensificaron.
Quería zapatillas de marca, ropa de diseño, salidas caras con amigos. Cada vez que yo le decía que no podíamos permitirnos esos gastos, hacía berrinches terribles. Me gritaba que era el único padre del barrio que no podía darle lo básico a su hijo, que por mi culpa él tenía que pasar vergüenza con sus amigos. Esos berrinches me partían el alma. Veía a mi hijo sufrir por no tener las cosas que tenían otros chicos, y me sentía culpable por mis limitaciones económicas. Empecé a hacer sacrificios absurdos para darle gustos. Dejé de comprar ropa para mí. Comía menos para que alcanzara la comida. Trabajé horas extras hasta quedar agotado. Cuando terminó el secundario, Leopoldo quiso estudiar administración de empresas en una universidad privada carísima. La matrícula costaba más que mi sueldo de 3 meses, pero él insistía en que era la única carrera que le interesaba y la única universidad que valía la pena. «Papá», me dijo con esa manipulación emocional que había perfeccionado durante años, «si realmente me querés, me vas a pagar esta carrera. Es mi única oportunidad de progresar en la vida. Si no me pagas la universidad, voy a ser un fracasado como vos». Esas palabras me dolieron, pero funcionaron. Acepté endeudarme para pagarle la carrera. Durante 5 años, trabajé como esclavo para pagar esa universidad. Vendí todo lo que tenía de valor. Pedí prestado dinero con intereses altísimos. Trabajé en 2 empleos simultáneamente. Leopoldo estudiaba sin trabajar, dedicándose únicamente a la facultad porque, según él, tenía que concentrarse completamente en sus estudios. Cuando se recibió, esperé que me agradeciera por todos los sacrificios que había hecho por él. Esperé que reconociera el esfuerzo sobrehumano que había representado pagarle una carrera tan cara con un sueldo de chófer de colectivo. Pero en lugar de gratitud recibí nuevas demandas. «Papá», me dijo el día que se recibió, «ahora necesito que me ayudes a conseguir un auto para buscar trabajo. También necesito plata para comprar trajes presentables para las entrevistas laborales. Y obviamente vas a tener que mantenerme mientras consigo el trabajo apropiado para mi nivel profesional». Le expliqué que ya había agotado todos mis recursos pagándole la universidad, que no tenía más dinero para darle, que él tenía que empezar a valerse por sí mismo, como hacen todos los jóvenes recién recibidos. Su reacción fue de indignación total. «¿Cómo me vas a abandonar justo ahora que más te necesito?», me gritó como si yo le estuviera negando un derecho básico. «Vos me criaste para que fuera profesional, pero ahora me dejás tirado cuando llega el momento de insertarme en el mercado laboral. Sos un padre egoísta que no entiende nada del mundo moderno». Esa fue la primera vez que Leopoldo me gritó de esa manera tan agresiva. Me quedé helado escuchando a mi propio hijo, al que había criado con tanto amor y sacrificio, tratarme como si fuera su enemigo. Pero era recién el comienzo de años de abuso psicológico y financiero. Leopoldo consiguió trabajo, pero nunca fue en empleos que considerara dignos de su título universitario. Siempre eran trabajos temporales, mal pagos según él, que aceptaba como último recurso mientras aparecía algo mejor. Y durante todos esos periodos de búsqueda de trabajo mejor, vivía de la plata que me exigía a mí. Cuando cumplí 65 años y me jubilé, Leopoldo vio mi pensión como la solución definitiva a sus problemas económicos crónicos. Ya no tenía que manipularme con lágrimas o amenazas emocionales. Simplemente llegaba el primer martes de cada mes y me exigía la plata como si fuera un derecho adquirido. «Dame tu pensión ya, Celestino», me decía usando mi nombre de pila en lugar de llamarme papá, como si fuéramos socios comerciales en lugar de padre e hijo. «Vos ya no necesitas esa plata para nada importante. Yo tengo una vida activa que mantener, proyectos que financiar, un nivel social que sostener». Cuando yo trataba de explicarle que la pensión era para mis gastos personales, que necesitaba esa plata para medicamentos, comida, servicios básicos de la casa, se reía con desprecio. «¿Medicamentos? ¿Comida? ¿Servicios básicos?», me decía como si fueran gastos superfluos. «Vos ya viviste tu vida, Celestino. Ahora es mi turno de vivir la mía con comodidad». Durante los primeros meses traté de resistirme, de explicarle que no podía darle toda la pensión, que necesitaba al menos una parte para sobrevivir.
Pero Leopoldo había desarrollado estrategias de manipulación muy sofisticadas para quebrar mi resistencia. Si no me das la plata, no me vas a ver más. Me amenazaba sabiendo que yo tenía miedo a la soledad. Si no me ayudas económicamente, significa que no me querés como hijo. Vas a ser responsable de que yo no pueda progresar en la vida. Sos un padre egoísta que prefiere guardar plata antes que ayudar a su único hijo. Esas amenazas funcionaban. Yo tenía pavor a perder la única familia que me quedaba. Terror a quedarme completamente solo en mi vejez. Prefería pasar hambre, no comprar medicamentos, vivir en condiciones miserables, antes que arriesgarme a que Leopoldo cortara definitivamente la relación. El primer año de jubilación le di el 80% de mi pensión mensual. Me quedaba con apenas lo suficiente para pagar los servicios básicos y comprar comida muy elemental. No podía comprar ropa, no podía permitirme entretenimientos, no podía darme ningún gusto. Vivía como un indigente para mantener el nivel de vida de mi hijo. Pero a Leopoldo le parecía poco. ¿Por qué te quedás con ese 20%? Me preguntaba como si fuera un robo. Vos no tenés gastos importantes, podés vivir con mucho menos. Ese dinero que estás desperdiciando lo podría usar yo para cosas realmente productivas. El segundo año aumentó sus exigencias. Ya no me conformaba con el 80%, quería el 90%. Y cuando yo protestaba, usaba argumentos cada vez más crueles. Vos ya estás viejo, Celestino. ¿Para qué querés tanta plata? Te vas a morir en cualquier momento y esa plata se va a desperdiciar. Mejor que la use yo, que todavía tengo vida por delante. Escuchar a mi propio hijo hablar de mi muerte, como si fuera algo inminente y conveniente para sus finanzas, me destrozaba emocionalmente. Pero había desarrollado una dependencia psicológica tan grande de su presencia que no me atrevía a plantarle cara. El tercer año, Leopoldo decidió que necesitaba el 100% de mi pensión. Ya no me dejaba quedarme con nada. «Dame tu pensión ya», me gritaba si yo tardaba en entregarle el dinero completo. No quiero escuchar excusas ni explicaciones. Necesito esa plata para mis proyectos y vos no tenés derecho a retenerla. Cuando yo le preguntaba cómo se suponía que iba a sobrevivir sin un peso de mi propia pensión, me respondía con una crueldad que me helaba la sangre. «Arreglátelas como puedas, Celestino. Pedí prestado, vendé cosas, búscate algún trabajo part-time, pero mi plata no la tocas. Mi plata». Así llamaba a mi pensión, como si yo fuera un administrador temporal de dinero que legítimamente le pertenecía a él. Como si mi jubilación después de 40 años de trabajo fuera de su propiedad por derecho divino. Durante esos meses, sin un peso de mi propia pensión, tuve que vender muebles para comprar comida. Tuve que pedir prestado dinero a vecinos para pagar medicamentos. Tuve que dejar de pagar algunos servicios porque no tenía con qué. Vivía en condiciones de pobreza extrema mientras mi hijo financiaba sus caprichos con mi dinero. Pero lo que más me dolía no era la situación económica en sí misma, sino la total falta de empatía de Leopoldo hacia mi sufrimiento. Cuando yo llegaba al borde del colapso físico por desnutrición o falta de medicamentos, él me veía como si fuera un actor exagerando un drama. «No te hagas el enfermo para manipularme», me decía cuando yo le contaba sobre problemas de salud causados por no poder comprar medicamentos. «Vos estás perfecto de salud. Lo que querés es quedarte con mi plata usando la lástima como chantaje emocional». Su plata, otra vez su plata. Mi pensión se había convertido en su plata, y cualquier intento mío de recuperar algo de mi propio dinero era visto como un robo a sus finanzas legítimas. La situación llegó al punto más extremo hace 6 meses, cuando me desmayé en la cocina por falta de comida y tuve que ser hospitalizado por desnutrición. Leopoldo fue al hospital, no para preocuparse por mi salud, sino para asegurarse de que no fuera a hablar con los médicos sobre nuestra situación económica. «Cuidado con lo que les decís a los doctores», me amenazó mientras estaba internado. «Si empezás a contar mentiras sobre que yo te robo plata, vas a tener problemas serios conmigo. Vos sabés muy bien que me das esa plata voluntariamente porque me querés ayudar». Esa amenaza en el hospital fue lo que finalmente me abrió los ojos sobre la realidad de mi situación. No tenía un hijo que me amaba y necesitaba ayuda económica temporal. Tenía un hijo
que me había convertido en su esclavo financiero, que estaba dispuesto a dejarme morir de hambre con tal de mantener su nivel de vida. Cuando salí del hospital, tomé una decisión que había estado posponiendo durante años por miedo y por amor mal entendido. Fui a consultar con un abogado especialista en derecho de familia y abuso de ancianos. Quería saber cuáles eran mis opciones legales para protegerme del abuso financiero de mi propio hijo. El doctor Santillán, que tenía más de 20 años de experiencia en casos similares, me explicó que lo que me estaba haciendo Leopoldo tenía nombre jurídico: abuso financiero de personas mayores. Era un delito penalizado por la ley, con consecuencias civiles y penales para quien lo cometiera. Don Celestino, me dijo el doctor Santillán después de escuchar toda mi historia, usted está siendo víctima de extorsión familiar. Su hijo está cometiendo un delito grave aprovechándose de su edad y su vulnerabilidad emocional. Tenemos que actuar inmediatamente para protegerlo. Me explicó que existían mecanismos legales para proteger a las personas mayores del abuso financiero, incluso cuando el abusador era un familiar directo. Que podíamos solicitar medidas cautelares para proteger mi pensión, órdenes de restricción para evitar el contacto coercitivo e incluso iniciar acciones penales si era necesario. También me explicó algo que cambió completamente mi perspectiva sobre la situación. Don Celestino, me dijo, usted no está ayudando a su hijo dándole su pensión, lo está perjudicando. Lo está convirtiendo en un parásito que nunca va a aprender a valerse por sí mismo. El verdadero amor de padre a veces requiere decir que no. Esas palabras me llegaron al alma porque me hicieron entender que durante años había confundido el amor paternal con la tolerancia infinita al abuso, que mi generosidad había sido malinterpretada como debilidad, que mi sacrificio había sido visto como obligación. Durante las siguientes semanas, el doctor Santillán y yo preparamos una estrategia legal integral para poner fin al abuso financiero. Recopilamos evidencia de los retiros forzosos de dinero, documentamos las amenazas psicológicas, registramos las condiciones de vida miserables a las que me había sometido la extorsión. También preparamos documentación legal para establecer límites claros sobre el manejo de mi pensión. Una orden judicial que prohibiera a cualquier persona que no fuera yo mismo retirar dinero de mi cuenta, medidas cautelares para proteger mis ingresos de cualquier tipo de coacción. El plan era confrontar a Leopoldo en mi propia casa, en presencia del abogado, con toda la documentación legal preparada. Queríamos que entendiera que su comportamiento tenía consecuencias legales serias, que ya no podía seguir abusando de mí sin enfrentar la justicia. La mañana del martes que cambió todo, me levanté más temprano que nunca. Tenía una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en años. Finalmente iba a enfrentar a mi hijo abusador, pero esta vez no estaría solo y vulnerable. Esta vez estaría respaldado por la ley y por un profesional que sabía exactamente cómo manejar este tipo de situaciones. El doctor Santillán llegó a mi casa a las 9:30 de la mañana. Repasamos una vez más la estrategia, organizamos todos los documentos sobre la mesa de la sala, preparamos las preguntas que le íbamos a hacer a Leopoldo. Todo estaba listo para el momento de la confrontación. A las 10 en punto, como todos los primeros martes de cada mes, escuchamos la llave de Leopoldo abriendo la puerta de entrada. Durante años, esa llave había representado el sonido del terror mensual, la llegada del abusador a cobrar su tributo. Pero ese día, ese sonido representaba el comienzo del fin de mi pesadilla. «Celestino», gritó Leopoldo desde la puerta como siempre hacía, «trae la plata de la pensión que tengo prisa. Dame tu pensión, ya que tengo cosas importantes que hacer». Pero cuando entró a la sala y nos vio sentados allí, su cara cambió de arrogancia a confusión, de confusión a preocupación, de preocupación a pánico total. «¿Quién es este tipo?», le preguntó al doctor Santillán como si fuera un intruso en mi casa. «¿Qué está haciendo acá? ¿Por qué hay tantos papeles en la mesa?». Su voz había perdido toda la seguridad y agresividad que mostraba cuando me amenazaba a mí solo. El doctor Santillán se presentó formalmente como mi abogado especialista en derecho de familia y protección de personas mayores.
Le explicó que estábamos allí para discutir su comportamiento hacia mí durante los últimos 3 años, específicamente el tema del abuso financiero del que había sido víctima. «¿Abuso financiero?», gritó Leopoldo con una indignación fingida que no convenció a nadie. «Mi papá me da esa plata voluntariamente. Él quiere ayudarme. No hay ningún abuso. Este viejo está inventando cosas para hacerme quedar mal». Ahí fue cuando el doctor Santillán desplegó toda la evidencia que habíamos recopilado durante semanas. Extractos bancarios que mostraban la sustracción completa de mi pensión mes tras mes. Recibos médicos que probaban que no había podido comprar medicamentos por falta de dinero. Testimonios de vecinos que habían presenciado las amenazas y los gritos. También le mostró fotografías de las condiciones deplorables en las que me había obligado a vivir para financiar su estilo de vida. El refrigerador vacío, los muebles vendidos, la ropa gastada, las cuentas impagas, evidencia visual incontestable del impacto de su extorsión en mi calidad de vida. Leopoldo trató de justificar cada prueba con mentiras cada vez más desesperadas, que yo le había pedido que manejara mi dinero porque no sabía administrarlo, que las condiciones de vida eran por mi propia elección, no por falta de recursos, que todo había sido voluntario y consensuado, pero el doctor Santillán tenía grabaciones de audio que yo había hecho secretamente durante las últimas extorsiones. La voz de Leopoldo gritándome «Dame tu pensión ya», amenazándome con cortarme la relación si no le entregaba todo el dinero, burlándose de mis necesidades básicas como comida y medicamentos. Cuando escuchó su propia voz en esas grabaciones, la cara de Leopoldo se descompuso completamente. Se dio cuenta de que había evidencia incontestable de su comportamiento abusivo, que ya no podía negar o minimizar lo que había estado haciendo durante años. «Señor Leopoldo», le dijo el doctor Santillán con una seriedad que helaba la sangre, «usted está cometiendo el delito de abuso financiero de personas mayores, tipificado en el Código Penal con penas de hasta 5 años de prisión. También está cometiendo extorsión, coacción psicológica y apropiación indebida». Le explicó que teníamos evidencia suficiente para iniciar acciones penales inmediatamente, que los delitos contra personas mayores eran tomados muy en serio por la justicia, que podía enfrentar no solo prisión, sino también la obligación de restituir todo el dinero sustraído durante años. Pero también le ofreció una alternativa. Si aceptaba firmar un acuerdo de cese inmediato del abuso, si se comprometía legalmente a no volver a extorsionarme nunca más, si aceptaba someterse a supervisión judicial por un periodo determinado, podríamos evitar las acciones penales. Leopoldo, que había pasado de la arrogancia al terror en cuestión de minutos, empezó a suplicar. «Papá», me dijo con una voz quebrada que no había escuchado desde que era niño, «yo no sabía que te estaba lastimando tanto. Pensé que me estabas ayudando porque me querías. No me denuncies, por favor. Voy a cambiar, te lo prometo». Pero el doctor Santillán le dejó muy claro que las promesas verbales no eran suficientes, que necesitábamos garantías legales de que el abuso no se repetiría, que había consecuencias serias si volvía a intentar extorsionarme, que esta era su única oportunidad de evitar la cárcel. El acuerdo que firmó ese día fue muy específico y muy severo. Prohibición absoluta de pedirme dinero bajo cualquier concepto. Prohibición de acercarse a mi casa sin invitación previa. Obligación de devolver gradualmente parte del dinero sustraído durante los últimos años. Sometimiento a supervisión judicial por 2 años. También establecía que cualquier violación del acuerdo resultaría automáticamente en la activación de las acciones penales, sin posibilidad de negociación posterior. Leopoldo había perdido para siempre el derecho a manipularme, extorsionarme o abusar de mí económicamente. Cuando terminamos de firmar todos los papeles, Leopoldo se fue de mi casa como un perro con la cola entre las patas. El hijo que durante años me había gritado «Dame tu pensión» ya ahora tenía prohibido legalmente acercarse a mi dinero. El abusador había sido domesticado por la ley. Esa noche, por primera vez en 3 años, cené tranquilo sabiendo que mi pensión del mes siguiente iba a ser completamente mía, que podría comprar comida nutritiva, medicamentos necesarios, darme algunos gustos que había olvidado que existían,
que había recuperado mi dignidad y mi independencia económica. Los meses siguientes fueron de redescubrimiento y sanación. Volví a tener nevera llena, armario con ropa decente, medicamentos al día. Recuperé peso, mejoré mi salud. Volví a sentirme como una persona digna en lugar de un esclavo financiero. Leopoldo cumplió escrupulosamente con el acuerdo legal durante los primeros meses. No se acercó a mi casa, no me pidió dinero. Incluso empezó a devolver pequeñas cantidades de lo que me había robado durante años. El miedo a la cárcel había sido más efectivo que años de súplicas y argumentos. Pero lo más importante no era que hubiera dejado de extorsionarme, sino que yo había recuperado el poder sobre mi propia vida. Ya no era víctima de nadie, ya no tenía que temer el primer martes de cada mes, ya no tenía que vivir en la miseria para financiar el parasitismo de mi hijo. 6 meses después del enfrentamiento legal, Leopoldo pidió permiso para visitarme. Había conseguido un trabajo estable en una empresa de contabilidad y quería reconstruir nuestra relación sobre bases sanas. La conversación que tuvimos ese día fue completamente diferente a todas las anteriores. «Papá», me dijo con una humildad genuina que no había visto en años, «yo me porté como un monstruo contigo. Te convertí en mi esclavo financiero por mi propia comodidad. Abusé de tu amor de padre para robarte tu dignidad y tu tranquilidad. Me odio por lo que te hice durante esos años». Le expliqué que podíamos reconstruir nuestra relación, pero que las reglas habían cambiado para siempre. Que nunca más iba a tolerar abuso de ningún tipo. Que el respeto era una condición no negociable. Que mi generosidad tenía límites claros que no se podían cruzar. También le expliqué algo fundamental sobre el amor entre padres e hijos. «Leopoldo», le dije, «durante años confundí amor con tolerancia al abuso. Creí que un buen padre debía aguantar cualquier cosa de su hijo. Ahora entiendo que el verdadero amor a veces requiere poner límites duros para enseñar respeto». Esa conversación marcó el comienzo de una nueva relación entre nosotros. Una relación basada en respeto mutuo, límites claros y cariño genuino. Leopoldo había aprendido que las acciones tienen consecuencias, que el abuso no queda impune, que su padre no era un objeto de explotación, sino una persona digna de respeto. Ahora nos vemos regularmente, pero bajo condiciones completamente diferentes. Él viene a visitarme porque quiere pasar tiempo conmigo, no porque necesite dinero. Conversamos, compartimos comidas, disfrutamos de actividades juntos. Es la relación padre-hijo que debimos haber tenido siempre. A veces me trae regalos pequeños, no porque esté obligado, sino porque quiere demostrar cariño. A veces me ayuda con tareas domésticas, no porque yo se lo exija, sino porque se ofrece voluntariamente. Es increíble cómo cambió todo cuando el miedo y la extorsión fueron reemplazados por respeto y límites claros. Mi pensión ahora es completamente mía. La uso para vivir cómodamente, para cuidar mi salud, para darme gustos que había olvidado durante años de pobreza autoimpuesta. También ahorro parte para emergencias, algo que era impensable cuando Leopoldo me robaba todo mes tras mes. La experiencia me enseñó lecciones fundamentales sobre la familia y el respeto, que el amor paternal no es tolerancia infinita al abuso, que ayudar a un hijo no significa sacrificar la propia dignidad, que poner límites duros a veces es la mejor demostración de amor que se puede dar. También aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse del abuso, sin importar quién sea el abusador, que existen recursos legales para proteger a las personas mayores de la explotación financiera, que buscar ayuda profesional puede cambiar completamente una situación que parecía desesperante. El doctor Santillán se convirtió no solo en mi abogado, sino en un amigo que me enseñó a valorarme a mí mismo. «Don Celestino», me dice cada vez que nos vemos, «usted demostró que la edad no es impedimento para recuperar la dignidad». Su coraje inspiró a muchos otros clientes que estaban en situaciones similares. Me pidió permiso para usar mi caso como ejemplo en conferencias sobre abuso de ancianos. Acepté porque creo que mi experiencia puede ayudar a otros padres que están siendo víctimas de extorsión familiar. Si mi historia puede salvar aunque sea a una persona del abuso financiero, todo lo que sufrí habrá valido la pena. El año pasado conocí a otros casos similares al mío a través del consultorio del doctor Santillán.
Ancianos cuyos hijos les robaban las pensiones, nietos que extorsionaban a sus abuelos, familias enteras que vivían del trabajo de personas mayores. Me di cuenta de que mi situación no había sido única, sino parte de un problema social mucho más amplio. Ahora participo en un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero de ancianos. Compartimos experiencias, nos damos consejos mutuos, nos apoyamos emocionalmente durante los procesos legales. Es reconfortante saber que no estoy solo, que muchas otras personas mayores han pasado por situaciones similares y han logrado salir adelante. En el grupo conocí a doña Esperanza, una señora de 78 años cuya nuera le robaba la pensión para mantener adicciones al juego. Conocí a don Alberto, un viudo de 80 años cuyos 3 hijos se turnaban para extorsionarlo mensualmente. Conocí a doña Carmen, una abuela que había perdido su casa porque firmó papeles sin entender que sus nietos la estaban estafando. Todas estas historias me confirmaron que el abuso financiero de personas mayores es mucho más común de lo que la gente imagina, que muchas familias tienen depredadores internos que se aprovechan de la vulnerabilidad, el amor y la confianza de sus ancianos. Que necesitaba compartir mi experiencia para ayudar a otros a reconocer las señales de alarma. Mi historia también sirvió para que el doctor Santillán escribiera un artículo académico sobre estrategias legales para combatir el abuso financiero de ancianos. El artículo fue publicado en una revista de Derecho de Familia y ha sido citado en varios casos similares en diferentes provincias del país. Eso me llena de orgullo porque significa que mi sufrimiento contribuyó a crear herramientas legales para proteger a otros ancianos vulnerables, que mi coraje de enfrentar a Leopoldo con respaldo legal abrió caminos para que otros puedan hacer lo mismo con sus abusadores familiares. Hace 6 meses Leopoldo trajo a su nueva novia a presentármela. Era una chica trabajadora, independiente, que había puesto límites claros desde el principio sobre el manejo del dinero en la relación. Cuando le conté mi historia, ella me agradeció por haber enseñado límites a mi hijo. «Don Celestino», me dijo, «Leo me contó todo lo que pasó entre ustedes. Me contó cómo abusó de usted durante años y cómo usted tuvo el coraje de pararlo legalmente. Eso me demostró que Leo puede cambiar cuando enfrenta consecuencias reales. Y también me demostró que usted es un hombre que se respeta a sí mismo». Esas palabras me emocionaron profundamente porque confirmaron que mi decisión había sido correcta no solo para mí, sino también para el futuro de Leopoldo. Al enseñarle límites duros, le había dado herramientas para tener relaciones más sanas con otras personas. La novia de Leopoldo me contó que él le había hablado sobre la lección más importante de su vida, que había aprendido que las relaciones familiares no son licencias para el abuso, que el amor verdadero incluye respeto y reciprocidad, que explotar a las personas que te quieren es la forma más rápida de perder su cariño. Durante las fiestas navideñas del año pasado, Leopoldo organizó una cena familiar donde me pidió perdón públicamente delante de su novia y algunos amigos cercanos. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «quiero que todos sepan que durante años fui el peor hijo del mundo. Abusé financieramente de mi padre. Lo traté como si fuera mi esclavo personal. Casi lo mato de hambre por mi egoísmo». También contó cómo yo había tenido el coraje de enfrentarlo legalmente cuando las palabras no habían funcionado, cómo había arriesgado nuestra relación para enseñarle una lección que necesitaba aprender, cómo mi firmeza había sido la mejor demostración de amor paternal que había recibido en su vida. Ese discurso público de Leopoldo me dio una satisfacción inmensa, no solo porque reconocía públicamente sus errores, sino porque demostraba que realmente había entendido la lección, que había crecido como persona gracias a los límites que yo había impuesto. Su novia me abrazó después de la cena y me susurró al oído: «Gracias por haber criado a un hombre que sabe reconocer sus errores y cambiar. Eso no es común en esta época. Usted hizo un trabajo muy valioso como padre, aunque haya tomado tiempo ver los resultados. Ahora tengo una relación completamente nueva con el dinero y con mi independencia. Mi pensión es sagrada. Nadie más que yo decide cómo usarla. He aprendido a darme gustos que había olvidado durante años: cenas en restaurantes, ropa nueva, libros, espectáculos culturales,
viajes cortos a ciudades cercanas. También he aprendido a ser generoso de manera inteligente. Cuando Leopoldo realmente necesita ayuda económica para algo importante, yo evalúo la situación y decido si quiero colaborar. Pero siempre es mi decisión libre, nunca una extorsión o una demanda, y siempre con límites claros sobre montos y propósitos. La diferencia entre dar por amor y dar por miedo es abismal. Cuando doy dinero por mi propia decisión, sin presión ni amenazas, siento satisfacción y cariño. Cuando daba dinero por extorsión, sentía resentimiento y tristeza. Ahora mi generosidad es genuina, porque nace de la libertad, no del miedo. Mi salud también mejoró dramáticamente después de recuperar mi independencia económica. El estrés constante de vivir bajo extorsión había afectado mi presión arterial, mi digestión, mi sueño. Ahora duermo tranquilo, como bien, tengo energía para actividades que había abandonado. Los vecinos notaron el cambio en mi apariencia y mi actitud. «Don Celestino», me dice la señora de al lado, «se lo ve mucho mejor últimamente, más contento, más relajado». ¿Pasó algo bueno en su familia? Le cuento una versión simplificada de mi historia y siempre reaccionan con admiración por haber tenido el coraje de defender mis derechos. Algunos vecinos me han consultado sobre situaciones similares que están viviendo con sus propios hijos o nietos. Les doy el contacto del Dr. Santillán y les explico que nunca es demasiado tarde para buscar ayuda legal, que el abuso familiar no es normal ni aceptable, sin importar los vínculos de sangre. Mi historia se está convirtiendo en un caso de estudio en la Facultad de Derecho, donde enseña el Dr. Santillán. Los estudiantes analizan las estrategias legales que usamos, las evidencias que recopilamos, los acuerdos que negociamos. Es gratificante saber que mi experiencia está educando a futuros abogados sobre este tipo de casos. También participo ocasionalmente en charlas para grupos de adultos mayores sobre protección financiera y derechos de ancianos. Les enseño a reconocer las señales de abuso, a documentar evidencias, a buscar ayuda profesional cuando es necesario. Siempre enfatizo que la edad no es excusa para tolerar maltratos. Una de las cosas más importantes que he aprendido es que los ancianos tenemos derechos que deben ser respetados por nuestras familias. Derecho a manejar nuestro propio dinero, derecho a tomar nuestras propias decisiones, derecho a vivir sin miedo ni coacción. Estos derechos no se pierden por cumplir años o por depender emocionalmente de los hijos. El mes pasado recibí una carta de agradecimiento de una señora de otra provincia que había leído sobre mi caso en Internet. Me contaba que había usado mi historia como inspiración para denunciar a su hijo que le robaba la jubilación, que mi ejemplo le había dado el coraje necesario para buscar ayuda legal. Esas cartas me confirman que vale la pena compartir experiencias dolorosas si pueden ayudar a otras personas, que mi sufrimiento no fue en vano si sirvió para educar y proteger a otros ancianos vulnerables, que contar mi historia es una forma de servicio social importante. Leopoldo ahora maneja sus finanzas de manera completamente independiente. Tiene un presupuesto personal, paga sus gastos con su sueldo, planifica sus inversiones sin involucrarme. Es la relación económica sana que deberíamos haber tenido desde que se recibió de la universidad. Cuando necesita consejo financiero, me consulta como a un mentor, no como a un banco personal. Respeto su independencia económica, y él respeta la mía. Es una dinámica de adultos responsables, no de parásito y víctima como fue durante años. También ha desarrollado una relación más madura con el dinero en general. Ha aprendido a vivir dentro de sus posibilidades, a ahorrar para objetivos importantes, a no gastar dinero que no tiene. La lección de límites que le enseñé se extendió a todas las áreas de su vida financiera. Su novia me contó que Leopoldo le habla seguido sobre la importancia de la independencia económica en las relaciones familiares, que dice que nunca quiere volver a depender de nadie para mantener su estilo de vida, que quiere construir su patrimonio con su propio esfuerzo. Esta transformación de Leopoldo me llena de orgullo paternal genuino, no el orgullo fingido que sentía cuando lo ayudaba económicamente por obligación,
sino el orgullo real de ver a un hijo que ha madurado y aprendido lecciones importantes sobre responsabilidad y respeto. Mi experiencia también cambió mi perspectiva sobre el envejecimiento y la vulnerabilidad. Durante años pensé que ser anciano significaba automáticamente ser víctima de las decisiones de otros. Ahora entiendo que la edad puede venir acompañada de sabiduría y firmeza, que los años dan perspectiva para reconocer abusos y coraje para enfrentarlos. Me he convertido en un defensor activo de los derechos de las personas mayores. Participo en organizaciones que trabajan por la protección de ancianos, colaboro con campañas de concientización sobre abuso financiero, apoyo iniciativas legislativas para fortalecer las protecciones legales. Esta actividad social me ha dado un propósito renovado en mi vejez. En lugar de ser una víctima pasiva, esperando que otros decidan por mí, soy un activista que lucha por proteger a personas en situaciones vulnerables. Es una transformación personal que nunca hubiera imaginado antes de mi experiencia con Leopoldo. Hace 3 meses, el Dr. Santillán me invitó a participar en una conferencia nacional sobre abuso de ancianos. Mi testimonio fue uno de los más impactantes del evento, según me dijeron varios asistentes. Hubo profesionales que se acercaron para pedirme consejos sobre cómo manejar casos similares. Esa conferencia me conectó con una red nacional de personas que trabajan en protección de ancianos. Ahora recibo consultas de diferentes provincias sobre estrategias para enfrentar el abuso financiero familiar. Me he convertido en una referencia en el tema, algo que nunca hubiera imaginado cuando era víctima silenciosa de mi propio hijo. La transformación más importante de todas es que recuperé el respeto por mí mismo. Durante años de abuso, había llegado a creer que merecía ser tratado mal, que era una carga para mi familia, que mi única función era proveer dinero sin quejarme. Ahora entiendo que merezco respeto, dignidad y cariño genuino. Ese autorrespeto se refleja en todos los aspectos de mi vida. En cómo me visto, cómo hablo, cómo tomo decisiones, cómo me relaciono con otros. Ya no soy el anciano tímido que aceptaba abusos por miedo a quedarse solo. Soy un hombre de 73 años que conoce su valor y exige que otros lo reconozcan. Si tuviera que darle un consejo a otros ancianos que están siendo abusados financieramente por sus familias, sería este: nunca es demasiado tarde para defenderse. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto dependas emocionalmente de tus abusadores, siempre hay opciones para recuperar tu dignidad. También les diría que busquen ayuda profesional inmediatamente. El abuso financiero de ancianos es un delito reconocido por la ley, con protecciones específicas y consecuencias severas para los abusadores. Hay abogados especializados, servicios sociales dedicados, organizaciones de apoyo dispuestas a ayudar. Lo más importante es entender que tolerar abuso no es amor familiar, que permitir que te exploten no está ayudando a nadie, ni siquiera a los abusadores, que poner límites duros a veces es la mejor demostración de amor que se puede dar, tanto para uno mismo como para la familia. Mi historia terminó bien porque tuve el coraje de buscar ayuda cuando ya no podía más, porque entendí que merecía vivir con dignidad en lugar de sobrevivir con miedo, porque aprendí que la edad es un privilegio que se debe vivir con respeto, no una vulnerabilidad que otros pueden explotar. Contame qué opinas de mi historia. ¿Hice bien enfrentando a mi hijo con un abogado o debería haber seguido tolerando la situación? ¿Vos qué habrías hecho en mi lugar? Y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque el abuso financiero de ancianos es un problema mundial que necesita más atención y más soluciones. Al final, lo que más importa es vivir los años que nos quedan con dignidad, respeto y tranquilidad. Yo conseguí eso, y ahora uso mi experiencia para ayudar a otros a conseguirlo también. Esa es mi manera de darle sentido al sufrimiento que pasé, convertirlo en una herramienta para proteger a otros ancianos vulnerables.